Si por algún motivo has quedado en situación irregular en España o estás cercano a quedar en situación irregular y esto es algo que te preocupa mucho y querés saber cuáles serían esas posibles consecuencias prácticas de quedar en esta situación y todo esto te preocupa, he hecho este video para justamente traerte un poco de claridad al respecto, decirte qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer siendo irregular, cuál es en términos generales la situación y las distintas consecuencias prácticas de este estatus migratorio de estar irregular administrativamente siendo extranjero en España. Este video es además una continuación, un complemento de otro video que estuve subiendo previamente en el cual hablé de las consecuencias legales de quedar en situación irregular y que si todavía no lo vieron se los dejo por acá para que puedan ir al finalizar este video y también poder tener más información al respecto. Pero bueno, si has entrado en este video y estás en esta situación, te invito a que te quedes porque seguro te va a servir. Bueno, primero que nada, antes de comenzar, quería especificar en qué supuestos o circunstancias un extranjero queda en situación administrativa irregular en España. El primero es la que presenté como principal que estuvimos desarrollando en el video anterior, que hablaba justamente de esas personas que habiendo entrado como turistas, sea que proveniendo de terceros estados que no requieren visa o con una estancia corta de visado de turismo y que por algún motivo terminan excediendo ese plazo inicial de 90 días y quedan, por supuesto, como consecuencia de esto, en situación administrativa irregular. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto es que habiendo estado en situación regular por tener una previa estancia o residencia regular en España, por algún motivo no se pudo prorrogar o extender esta residencia o estancia, pero tampoco se salió del país, entonces a partir de que deja de estar vigente la anterior y no se prorroga ni renueva ni se inicia un nuevo trámite, queda en situación irregular ese extranjero respecto a España. Y la tercera es que no haya entrado al territorio de forma regular, es decir, por los pasos fronterizos habilitados y con la documentación requerida. Como consecuencia primera y legal, de la cual, como dije, tengo un video específico hablando de esto que si todavía no lo han visto, los invito a verlo al finalizar este video, que seguro les va a aclarar muchos puntos, pero para mencionarlas rápidamente, la primera consecuencia es que quedar en situación irregular administrativa implica una infracción grave a la ley de extranjería 4 del 2000 y esto tiene distintas sanciones y consecuencias legales que explico en detalle en ese otro video. Y la segunda es que a partir de este momento se pierde la opción de la mayoría de las alternativas de residencias o estancias que se podrían tramitar para mantenerse de forma regular en el territorio, quedando solamente restringido a la posibilidad de tramitar en caso de adquirir una nacionalidad comunitaria posterior, una nacionalidad de la Unión Europea posterior, tramitar o regularizarse por esta vía, o en caso de ser cónyuge o pareja, registrar la pareja con un comunitario, regularizarse por la vía de familiar de comunitario, o en el caso de ya pasado cierto tiempo y cumplimentando el resto de requisitos y documentación, hacerlo por la vía de los arraigos, que son procedimientos específicamente establecidos para tal fin. Ahora, como dije al principio, esta es brevemente, en forma sintética, las consecuencias legales principales, pero eso ya lo desarrollé en otro video. En este voy a hablar específicamente ahora de las consecuencias prácticas. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a qué pasa a partir de que quedo en situación irregular respecto a hacer vida en el país, cómo queda mi situación, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Lo primero de lo que voy a hablar, que siempre surge la duda, es el empadronamiento. ¿Me puedo empadronar? ¿Me tengo que empadronar? ¿No lo tengo que hacer? Cuando me vaya a empadronar me van a detectar como irregular y me van a generar un expediente, lo que sea. Respecto a esto voy a ser súper clara. Hay que empadronarse independientemente de la situación que uno tenga en el país, pero si se es irregular, con más razón aún, porque el empadronamiento va a constituir una de las pruebas fundamentales que se va a utilizar luego si se quiere ir por la vía de la regularización a través de cualquiera de los arraigos. Siempre para acreditar ese tiempo de permanencia en el país, el empadronamiento es fundamental. Además que es una obligación legal estar empadronado y notificar a la administración pública que uno está residiendo en dicha localidad o ayuntamiento, con lo cual empadronarse es un sí o sí independientemente de la situación
regular o irregular administrativa en la que uno se encuentre, si se va a quedar y va a permanecer en el territorio de España. Y algo más a tener en cuenta del empadronamiento es que el empadronamiento permite además habilitar algunas otras cuestiones, como puede ser la escolarización de los menores o el tema sanitario y demás, que vamos a ver en detenimiento a continuación, por lo cual también es importante a esos efectos, pero también tengan en cuenta que desde hace algún tiempo la normativa del empadronamiento establece que si uno es extracomunitario, o sea, no es de ningún país nacional de la Unión Europea, tiene que, además de empadronarse, renovar ese empadronamiento antes de cumplidos los 2 años, porque si no se vence y se cae la inscripción. Así que eso ténganlo muy en cuenta si no son comunitarios, que tienen que no solo empadronarse, sino también estar pendientes y renovar esa inscripción de empadronamiento. Entonces ahora vamos a otro aspecto práctico muy consultado. ¿Tengo asistencia y cobertura sanitaria pública o no? Este punto es un punto un poco complejo de desarrollar porque, como ya he mencionado en algunos otros videos, la ley de salud pública es nacional, pero la gestión está delegada a cada comunidad autónoma, con lo cual es cada comunidad autónoma la que decide en la práctica qué documentación requiere, qué requisitos hay que cumplimentar para poder acceder a la tarjeta sanitaria y a la consecuente cobertura sanitaria. Esto hace que en algunas comunidades, suele saber, como Cataluña o Andalucía, el acceso a la tarjeta sanitaria y por lo tanto a la cobertura de salud pública es más sencillo, más fácil, piden menos documentación para hacerlo. Con el empadronamiento y alguna documentación de identidad como el pasaporte normalmente suele ser aceptado ya y se expide la tarjeta, y en otras comunidades como en Madrid, algunas comunidades del norte y demás, en cambio los requisitos son bastante más exigentes, más restrictos, y es más complicado acceder al procedimiento para poder tener la cobertura si no se tiene una residencia o una estancia aprobada y una tarjeta de identidad extranjera en consecuencia y demás. Algo que sí hay que decir, y que esto aplica para todo el territorio y es importante mencionarlo, es que los menores de edad, las personas embarazadas, cualquier persona en situación de urgencia médica, sea un accidente o sea una situación médica que requiere una atención urgente, van a tener la cobertura, se van a poder atender en los centros públicos, en los hospitales públicos, independientemente de que no tengan tarjeta sanitaria o no estén afiliados al sistema, pero tengan en cuenta que luego les puede llegar una factura con el cobro del costo de los servicios prestados. Pero sí es verdad que no los van a dejar sin atención si se encuentran en cualquiera de esas 3 situaciones, y es importante también tenerlo en consideración. Respecto a la educación tiene un periodo de los 6 a los 16 años de edad, que son los 10 años de educación obligatoria en España, en los cuales sí o sí la persona tiene que estar escolarizada independientemente de su situación migratoria, con lo cual si hay menores en esa etapa, sí o sí van a tener que ser escolarizados. Y si se tratan de personas dentro de las otras etapas, que puede ser la educación infantil, que no es obligatoria en España, o ya una educación de bachillerato superior y demás, en esos casos, si bien los requisitos ya van a depender más de cada centro educativo, porque no está dentro de la etapa obligatoria que establece el sistema educativo español, pero es verdad que la educación, al ser un derecho universal reconocido y constituido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, no se puede denegar por situación migratoria. Entonces, en principio, el acceso a la educación debería, si uno cumple los requisitos de documentación requerida, debería estar garantizado en ese sentido. Para lo que es la etapa escolar obligatoria, sin duda que no van a tener problema independientemente de cuál sea la situación migratoria para escolarizar a los menores. Esto me lleva a hablar del punto específicamente de los menores en situación irregular, y tengan en cuenta y quédense tranquilos, confirmamos que van a tener tanto acceso al sistema sanitario como a la escolarización, porque al ser menores tienen mucha más protección por los derechos de los niños y demás, que eso se tiene muy en cuenta y es considerado independientemente de la situación de ese momento, de si está finalizada su residencia o no, o si quedó en situación irregular o no, siempre van a tener ese amparo legal. Respecto a las ayudas sociales, es verdad que la gran mayoría de ayudas sociales que se establecen están dadas a personas con residencias o estancias legales o regulares. También es verdad que existen muchos organismos y ONGs dispuestas que prestan servicio a los migrantes en situación de vulnerabilidad o a las personas en situación de vulnerabilidad, y los migrantes en situación irregular son uno de estos colectivos, con lo cual tanto como Cruz Roja, Cáritas,
Red Acoge, ACNUR y demás de este tipo de organizaciones suelen siempre tener contemplados distintos servicios tanto de formación, de asesoría, de acompañamiento en trámites, como también de ayudas con alimentos y demás. Así que si están en esta situación, si están en una situación vulnerable en el país, no dejen de tener en cuenta esta red de ONGs que ayudan a migrantes y a personas en situación vulnerable, porque seguro les pueden dar una mano en algún aspecto. Luego pasamos a otra consulta que se suele hacer, es si la persona se puede casar o puede constituir pareja de hecho estando en situación irregular, y no hay nada que obste a que esto suceda. No hay ninguna regulación específica en la cual para casarse o para contraer matrimonio en España o para constituir una pareja de hecho tenga que estar en situación de una residencia o una estancia regular, con lo cual en principio la respuesta sería que sí, y tanto como en forma civil como por supuesto también si se quiere hacer de modo religioso con más razón aún. Pero sí hay que tener en cuenta que si se trata de una unión entre una persona comunitaria de la Unión Europea, nacional de algún país de la Unión Europea, y una persona en situación irregular, extracomunitaria, pero además en situación irregular, suelen haber entrevistas y revisión del expediente con más detalle para comprobar y asegurar que la voluntad de los contrayentes es justamente la voluntad de casarse y no hay un vínculo de otro estilo, como puede ser una conveniencia económica o demás, o una transacción de este estilo, que son obviamente ilegales, para facilitar el tema de los papeleos. Entonces sí tengan en cuenta que si ustedes están en una situación de una pareja en la cual uno está irregular y el otro es un ciudadano nacional comunitario, cuando quieran casarse o establecer una pareja registrada, su expediente va a ser analizado con más detalle, no por nada en particular, sino porque han habido muchos casos previos en los cuales se ha descubierto que no son realmente parejas, sino que se trata de una ilegalidad de estar vendiendo papeles a cambio de dinero. Entonces, para evitar esto, obviamente esos expedientes pasan por un proceso un poco más riguroso que en el resto de los casos. Ahora vamos a hablar de dos aspectos prácticos más que siempre surge la duda, que es el tema del trabajo y el alquiler. Hablando puntualmente del alquiler, no hay ninguna normativa específica que impida alquilar estando en situación irregular, pero es verdad que en la práctica de por sí el tema rentas y alquiler suele ser complicado, sobre todo en las grandes ciudades de España y ciudades europeas en general. Más bien me atrevería a decir que prácticamente esto se repite en casi todo el mundo, que suele haber más demanda de propiedades en alquiler que la oferta que existe, y eso hace que los dueños puedan poner más requisitos o subir también los precios, con lo cual esto lleva a que, siendo irregulares, en la práctica es bastante difícil poder acceder a la vivienda, porque incluso lo es difícil para las personas que están en situación totalmente regular, para los propios españoles, cumplimentar todos los requisitos y demás que se suelen pedir, porque además se suele pedir mucha documentación que justamente acredite la posibilidad de hacerse cargo de ese alquiler y esa renta, y cuando uno es irregular no tiene contrato de trabajo, no tiene nóminas, no tiene forma de demostrar, y eso complica aún más la situación que ya de por sí suele ser delicada por el tema de alquileres. Con lo cual las posibles soluciones que suelen encontrar las personas en esta situación es o alquilar algo compartido, o alquilando habitación, o compartiendo con otra persona que sea la titular de ese contrato, o ir por la vía de adelantar muchos meses de alquiler y lograr la confianza a través de algún contacto o algún conocido con algún dueño que permita esta situación. Pero como digo, es un tema y un punto a tener muy en cuenta si quedan en situación irregular, porque como es algo que para todo el proceso migratorio, independientemente de cuál sea la situación, es complicado, si estás en situación irregular lo es aún muchísimo más. Y luego, tema trabajo, un poco en esta misma línea, conseguir trabajo siendo migrante, estando recién llegado a un país y no conociendo a la gente, el modo de trabajo y demás, suele ser complicado. Si a eso le agregamos que estamos en una situación irregular en la cual la contratación no puede darse de la forma legal y regular establecida, es agregarle un punto más de dificultad. La realidad es que en la práctica el mercado laboral hay que irse a lo que es el mercado informal, porque obviamente no se puede firmar un contrato con una persona que no está en situación regular, con una residencia aprobada y que le permita trabajar, con lo cual hay que ir al mercado informal de trabajo, que
Es verdad que si bien se trabaja para eliminarlo, a día de hoy todavía existe y muchas personas trabajan de ese modo, pero es un mercado muy restrictivo respecto a los rubros o áreas en los cuales se puede desempeñar laboralmente. La mayoría son tareas de cuidado dentro de una casa, de limpieza, de cuidado de niños, de cuidado de personas mayores, trabajo en el campo, algo en el área de la construcción, aunque cada vez menos por el tema de los seguros y los riesgos que implica el tema de la construcción, pero sí quizás pequeños mantenimientos y demás, y algo en el área de quizás la restauración o lo que se llama acá restauración, que es todo lo que tiene que ver con la parte de restaurante, hotelería y algo de ventas, de ser dependiente, como le dicen acá, pero siempre en negocios muy de a pie, de barrio, en zonas quizás más pueblos o lugares más pequeños. La verdad que, como digo, el mercado de trabajo informal es bastante más restrictivo y además tiene como consecuencia la precariedad laboral que implica, porque lógicamente cuando uno está en ese mercado informal tiene que aceptar condiciones que suelen ser muchísimo más desfavorables. No está ni amparado por la legislación, ni tiene regulado un salario mínimo, ni nada, sino que al final termina aceptando y tomando los trabajos que surgen para poder un poco subsistir o sobrevivir en el camino. Entonces, no quería dejar de comentarlo porque es otra de las consecuencias que tiene estar en situación irregular y que, como siempre digo, al final yo no influyo en nada ni voy a ponerme en una posición de decir si vos tenés que emigrar de tal o cual forma. Lo que sí intento es traer dentro de mi experiencia, de mis conocimientos, de la cantidad de migrantes con las que estoy en contacto, de mis asesorías y demás, y de mis conocimientos de la legislación española, tratar de traer la mayor información y la mayor claridad posible respecto a las distintas situaciones que se pueden dar. Dicho esto, ahora sí damos por finalizado este video. Es un video un poco difícil de tratar o de trabajar porque son temáticas muy sensibles. Hay muchas personas del otro lado con distintas situaciones que pueden estar sufriendo alguna de estas circunstancias o pueden estar teniendo que decidir. Pero me parecía igual interesante compartirles, como siempre digo, al final lo mejor es estar preparado, tener la información y aportar desde ese lugar. Espero les haya servido. Si les gustó el video, si les gusta este tipo de contenido, si les es útil, no olviden darle like, suscribirse al canal, recomendarlo si creen a alguien más que les pueda servir. Y por supuesto, gracias por verme. Hasta el próximo video.